Mirá, en el año 82 yo había ingresado en la Armada ya hacía 3 años y tras un paso por los por talleres de la base de Puerto Belgrano me toca embarcar para ir cumpliendo la formación profesional que se pretende de un ingeniero mecánico como era yo, que entró de fuera del ámbito de la Armada. Y ese año me toca el crucero General Belgrano. Para el 2 de abril, la fecha de la recuperación de Malvinas, el crucero no intervino porque estaba en plenas reparaciones generales, estaba literalmente despanzurrado. Es un plan de mantenimiento que se cumplía religiosamente, cada tantos años se destapaban mecanismos y se hacía una revisión mayor. Así que nosotros vimos zarpar la flota en los últimos días de marzo, no sabíamos qué pasaba y nos quedamos solitos en la base. El 2 de abril nos enteramos, como el resto de la población, de que las Malvinas habían sido recuperadas. Y rápidamente, ante la ausencia del resto de la flota, la gente de los talleres se abocó a nuestro buque y el 16 de abril zarpamos hacia el sur de las Islas Malvinas. El crucero, junto a 2 destructores, encabezaba lo que se llamaba la Fuerza de Tarea 79.3, que tenía como misión patrullar al sur de las islas, como contención de alguna incursión inglesa que pudiera descolgarse del grueso de la flota inglesa que estaba ubicada al noreste de las islas y eventualmente prevenir alguna incursión de Chile. Acá nunca involucro al pueblo, ¿no? Cuando hablo de Chile hablo de la dictadura militar de ese momento, del gobierno que tenía en ese momento. Y particularmente el 1 de mayo se había lanzado una ofensiva. Se pretendía lanzar una ofensiva desde el norte de las islas, donde estaba el grueso de la flota argentina, contra la armada inglesa que estaba más o menos a distancia de ataque de nuestros propios aviones y nosotros de la de ellos, ¿no? Curiosamente, para que despeguen los aviones de nuestro portaaviones, que insisto estaba al norte de las islas acompañado por otros buques que lo protegían, se necesitan varios factores para que un avión salga de un portaaviones: la velocidad propia del avión, la velocidad del portaaviones en contra del viento, la velocidad del viento y la velocidad de la catapulta. Sin esas 4 cosas que se suman, el avión no sale. Y curiosamente ese día, y más en los mares del sur, no hubo viento. La operación se aborta, el crucero se había estado acercando a la flota. Cuando se aborta la orden, porque ya se perdía el factor sorpresa y los aviones no podían despegar, se decide una retirada de la flota un poco más hacia el continente. Y el crucero fue atacado ese 2 de mayo a la tarde, cuando estábamos rumbo general hacia el oeste, alejándonos de la flota inglesa. No representábamos un peligro en ese momento, estábamos fuera de la zona de exclusión que había determinado unilateralmente el gobierno británico del Reino Unido, que había establecido una zona de exclusión de 200 millas alrededor de las islas, diciendo lo que acá se mueva y que no sea inglés, se le tira, ya sea que vuele, flote o camine. Nosotros estábamos fuera de esa zona. Es un hecho muy controvertido, aún hoy en Inglaterra a veces se debate sobre esa decisión de la primer ministro británica, la tristemente célebre para nosotros Margaret Thatcher, que habiendo recibido ya desde hacía varias horas nuestra ubicación, había un submarino británico que nos estaba siguiendo y no había sido detectado por nuestros sistemas de sonares. El crucero no los tenía, los 2 destructores que nos acompañaban sí, pero no lo habían detectado, es un arma muy sigilosa, un submarino. La Thatcher dijo, bueno, húndanlo, como una manera, se interpreta actualmente, de presionar a una salida militar y no darle fin a las tratativas diplomáticas, previendo que el gobierno argentino, como realmente ocurrió, con más de 300 muertos, no podía ir ya a una solución pacífica. No podía haber una salida honorable con más de 300 muertos. Sin embargo, los británicos se habían venido con 120 buques, no venían a hablar de paz, venían a recuperar militarmente la fuerza y darnos un escarmiento, ¿no es cierto? Yo estaba en un local muy profundo, debajo de la línea de flotación, por suerte a unos 70 metros de la proa, de la nariz del buque. Es un lugar que se llama la Central de Control de Averías,
Debajo mío había combustible para calderas, delante mío Santa Bárbara, los depósitos de munición de los cañones, y atrás mío empezaban los compartimentos de calderas. Si algo llega a pasar por ahí, yo ni me entero, y obviamente hoy no estoy acá hablando con ustedes. Tuve la suerte de que un disparo le arrancó 15 metros de proa, de nariz al crucero, y el otro pegó cerca de la sala de máquinas de popa. Yo estaba en un lugar intermedio, y bueno, de ese impacto de popa creo que ahí quedaron afectados unos 300 tripulantes que no lograron salir. Yo tuve esa suerte. ¿Los tripulantes estaban en algún camarote? Sí, primero en la sala de máquinas de popa, y en esa zona estaban también lo que se llamaban los hollados, los dormitorios de los maquinistas, todos cuchetas, espacios cerrados, con escaleras de salida, pero bueno, el torpedo entró ahí, había tanques de combustible, había tuberías a vapor. Eso fue un desastre. Yo a veces me lo imagino y salgo rápido de esos pensamientos porque me lo puedo imaginar con todos los detalles que yo quiera, pero no es bueno. Yo te puedo asegurar que hay cerca de 300 tripulantes no salieron de allí, y 23 murieron después producto de quemaduras, heridas o congelamiento, ya en las balsas, y algunos habiendo sido rescatados. Fueron 323 tripulantes que fallecieron en ese acto. Como estaba de guardia ahí abajo y supuestamente debía recibir información de diferentes estaciones de control de avería, eran 5 puestos que tomaban como responsabilidad una parte del buque para informar e intentar hacer algo sobre fuego, inundación o cualquier cosa que afectara la integridad y la estanqueidad del buque. El problema era que de las 4 estaciones o puestos que debían cubrir la parte baja del buque, ninguno respondía. Era una muy mala situación para mí, y los únicos que me respondían eran los que cubrían de cubierta principal para arriba, que no me sabían dar información porque no podían ver qué ocurría abajo. Y abajo, oscuridad, humo, compartimentos inundados, no se podía hacer nada, yo estuve 15 minutos allí abajo hasta que me vinieron a relevar, y realmente no se pudo hacer nada. Quien me relevó, que tuvo la grandeza para bajar, ¿no? Y estábamos a oscuras, está claro que me iluminaba con una linternita propia, salvavidas puesto, esperando que alguien me dijera qué hacer, porque te puedo asegurar que no es agradable estar 15 minutos en silencio con el barco que se inclina al oscuro, escuchando cómo cruje la chapa, en ausencia de ruidos de ventilador y maquinaria. El barco hacía crack, crack, y vos así. Yo pensaba, ¿se vendrá un tercer torpedo para rematarnos? Te puedo asegurar que el instinto de supervivencia te pide a los gritos que salgas de ahí adentro. Pero bueno, estaba de guardia, y en ese sentido la disciplina militar es muy rígida. Sí. Yo considero... No, hasta excepto que te releven o el peligro ya es inminente. Yo no lo apreciaba como inminente, no sabía qué podía venir, pero aguanté hasta que me relevaron. El comandante dijo alguna vez, acertadamente, después ya del hundimiento, esperábamos lo mejor, pero nos preparábamos para lo peor. Todos los días había simulacro de abandono, de fuego, de esto, del otro, particularmente de abandono. Entonces, cada hombre iba al puesto que tenía asignado, a la balsa, cada uno tenía su jefe, su encargado. Yo era jefe de una balsa, cada balsa era para 20 personas, cada hombre tenía que saber llegar por 2 lugares distintos a esa balsa, pasábamos lista, y se daba alguna clase sobre cómo proceder si hay cosas flotando en el agua y hay que tirarse, qué pasa si hay fuego en el agua, cómo se tira la balsa, cómo se infla la balsa, un montón de qué hay dentro de la balsa, qué elementos hay. Estábamos bien organizados para una emergencia así. La prueba está en que, bueno, pequeños detalles que hubo en el abandono no impidieron que fuera un abandono exitoso, y ni hablemos del rescate. Todos los que subieron una balsa y fueron rescatados en las primeras 48 horas nos salvamos. Se salvó 2/3 de la tripulación. Fue uno de los rescates más exitosos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando comparás con el Costa Concordia, donde el primero que se tiró fue el capitán, en nuestro caso el comandante fue el último que se tiró, con un suboficial que lo acompañó hasta el último momento, y ya el barco ya se daba vuelta casi. Te das cuenta que había una organización y una disciplina y una camaradería. O sea, si bien había rangos militares, el conscripto ayudaba al suboficial y el oficial y viceversa. Todo el mundo se daba una mano. O sea,
estábamos en desgracia todos. ¿Cómo nos vas a ayudar a una balsa, aunque no sea la de él, a un tipo que viene quemado, envuelto en una frazada, como teníamos nosotros en nuestra balsa, en la balsa donde estaba yo? Por un lado estás contento de haber sobrevivido eso, por otro lado te da infinita tristeza todos los camaradas perdidos, no solo los del crucero, sino todo lo que se perdió en la guerra y haber perdido la guerra. Y todos los días es un balance de esas dos cosas, ¿no? Por supuesto los recuerdos vuelven todos los días, pero hay que salir porque si no te enroscas en una línea de pensamiento que no lleva a nada bueno. El crucero era como un hermano para nosotros, para los que nos gustaban los fierros, para los tripulantes en general. Habían pasado generaciones de Malvinas por sus cubiertas, era un buque muy querido. Te puedo asegurar que fue una pérdida lamentable para la Armada, no hablemos ya de las vidas que se fueron, sino por el cariño que se tenía por ese buque en particular, ¿no? Había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, tenía un pasado guerrero en la Segunda Guerra glorioso. De Pearl Harbor había zafado concretamente, pero zafó de ataques kamikazes, tenía una reputación de ser un buque de buena suerte. Bueno, esa buena suerte se terminó el 2 de mayo del 82, en una guerra para la cual ya no estaba preparado.